Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video. En este video continuamos con spoilers del libro de la serie Love in the Air y hablaremos sobre lo que sucederá en el episodio 5. Esta es la parte 2 donde continuaré contándoles uno de los momentos más interesantes de la novela. Entonces quédate a ver este video para saber lo que sucede. Esta serie estrenará un nuevo episodio todos los jueves. La serie está disponible en YouTube solamente para ciertos países europeos, sin embargo también puedes ver los episodios en la plataforma ikiji.com. Les dejaré el enlace en la descripción de este video. Pero antes de comenzar, quiero invitarlos a suscribirse a este canal y activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cuando suba un nuevo video. También sígueme en mi Instagram como @yulikawaii. Ahora sí, comencemos. En el video anterior les conté cuando Rain estaba asustado pensando que Payu terminaría todo. El dormitorio cayó en un silencio aterrador. Rain estaba dispuesto a rogarle a Payu con la intención de que su relación no termine ahora. Rain tiene una expresión dolorosa en su rostro, no un dolor físico, sino el de un corazón que está a punto de romperse por culpa del hombre que conoció hace más de 2 meses. La persona que odió desde que escuchó su nombre por primera vez, pero a la vez era la persona que admiraba hasta la muerte, la persona que trató de ganarse en todos los sentidos, el hombre que influye en su corazón. Recordó que Payu siempre decía que no pensaba nada. Nunca dudó, nunca tuvo el corazón débil, solo era él el único que pensaba por sí mismo, así como la acción íntima de dormir con el otro. Hay significados que no necesitan ser dichos. Pensó que Payu sentía lo mismo cuando lo abrazaba, besaba y tocaba. Si no sentías nada, ¿por qué me diste esperanza?, pensó Rain. O simplemente fui un estúpido, volvió a pensar. Se acaba de dar cuenta que ama a Payu. Yo mismo coquetearé con Rain, dijo Payu de pronto. Payu por fin habló y dijo unas palabras que le regresaron las esperanzas a Rain. Esas palabras le hicieron ver la luz al final del túnel. Rain se alejó. Lo único que podía pensar era que Payu estaba jugando con sus sentimientos. ¿Qué quieres decir? ¿Juegas conmigo? No es gracioso. No me molestaré si no te gusto. No creeré que seamos algo más que un senior y un junior. Solo no me lastimes más. Yo tengo un corazón. No podré soportar si me lastimas, dijo Rain, usando todas sus fuerzas. Payu se acercó y trató de buscar la mirada de Rain. Lo diré de nuevo. Rain ya no tiene tiempo para coquetear conmigo, entonces seré yo quien coquetee con Rain. Rain inmediatamente abrazó el cuello de Payu. No le importa ser regañado, si con eso confirma que Payu lo quiere. Pero luego una sensación de ira lo invadió y comenzó a golpear los hombros de Payu. No golpees demasiado, dijo Payu. Y luego Payu tomó los brazos de Rain y con una amplia sonrisa se acercó a él y lo besó. Rain estaba enojado. Él solo quería saber cuál era la relación de ambos, pues aún no habían oficializado nada. Payu estaba muy emocionado. ¿No me preguntarás si quiero ser tu novio?, preguntó Rain a Payu. Mientras que Payu tenía una expresión seria, ojos sinceros, una sonrisa amable que podría sacudir el corazón de cualquier persona que lo vea. De pronto, Payu habló. Diré que, independientemente de si Rain elige ser mi novio o que me elija como novio, cuidaré bien de Rain. No permitiré que nadie lo intimide. Cuidaré de que Rain no se sienta solo. ¿Quieres? Escucharé atentamente las palabras de Rain y lo más importante, tendrás un novio que es licenciado en arquitectura con honores. Tendrás la mitad de la vida universitaria resuelta. Puedo ayudar a hacer los modelos y los planos. Rain estaba muy sorprendido, no precisamente porque esté interesado en la última propuesta, pero por la seriedad en los ojos de Payu y la voz agradable que decía que lo cuidaría bien, escuchó atentamente toda la historia. Aún no he respondido, dijo Rain, pero sé que elegirás todo. Entonces, Payu levantó a Rain en sus brazos y le dio un beso en la frente. Entonces me iré ahora. Mañana vendré a visitarte nuevamente. Esta noche toma la medicina antes de dormir
para mejorar pronto y continuar hablando de nosotros, dijo Payu. Luego de ese día, Rain se durmió y estuvo en cama por varios días debido a la fiebre, sin saber si por el esfuerzo de hablar demasiado, el llanto o la ansiedad, su fiebre subía y bajaba, preocupando a la persona que se comprometió a cuidarlo, conduciendo después del trabajo casi todos los días, hasta convertirse en un amigo cercano del papá de Rain. Payu se había ganado totalmente a la familia de Rain y no era solo eso. Resulta que el padre de Rain le gustan mucho las motos grandes, pero no sabía montar moto porque su esposa se lo había prohibido. Cuando Payu venía a la casa de Rain y hablaba de motos, el señor se sentía muy feliz. Después de eso, Rain se recuperó de la fiebre y regresó a la universidad a continuar con sus deberes, pero también iba al taller a buscar a Payu. Cuando Rain no encontraba a Payu, entonces ayudaba a Saifa a realizar algunos deberes, como imprimir hojas importantes. Luego Payu y Rain se reunieron. Payu invitó a Rain al cine. Rain se sorprendió. Si bien ha ido a comer con Payu muchas veces, esta es la primera vez que salían después de ser novios oficialmente, por lo que Rain está muy nervioso y no sabe cómo arreglarse para impresionar a Payu. Pasaron unos minutos y Payu ya había llegado a recogerlo con su moto. Entonces Rain bajó de su habitación a recibirlo. Al llegar al centro comercial en el medio de la ciudad, Rain también sintió que era el único centro de las miradas. Al principio pensó que era debido a la genial Ducati, pero al caminar en el edificio, muchos ojos todavía se giraban para mirar, hasta que vio a la persona a su lado, dejándole claro a quién miraban. Hoy, Payu no está vestido como en un día de trabajo, ni usa overol cuando está en el garaje. Payu hoy está vistiendo una camiseta, unos jeans oscuros y una chaqueta de cuero marrón encima. Realmente es un hombre que puede llamar la atención de los ojos de cualquiera. Al principio, Rain estaba secretamente celoso, pero el hombre guapo fue quien lo cuidó, el que lo dejó escoger la película, que escogiera los asientos, escogiera la bebida y el popcorn. Rain estaba preocupado por si algún conocido los veía tomados de la mano en el cine, pero Payu es un buen compañero para ver películas. Esta fue la primera vez que vieron una película juntos y terminó con una muy buena impresión. ¿Tienes hambre?, preguntó Payu. Oye, Pi, no me consientas mucho, o si no me echaré a perder, respondió Rain. Los dos estuvieron bromeando un largo tiempo hasta que llegaron al restaurante. Rain no se dio cuenta que se estaba acostumbrando demasiado a tocar a Payu, lo cual no es malo, al contrario, es bueno porque Payu quiere, pero no quería que Rain se sintiera mal. A veces, Rain podría estar asustado porque ambos son hombres y a pesar de que le gusta molestar a ese chico, la verdad no quiere verlo con mala cara, quiere que se sienta bien con esta relación que iniciaron juntos. Pero de pronto alguien habló. Oye, Rain, ¿por qué vienes con Payu?, preguntó Sky. Rain de repente se dio la vuelta y se encontró con su amigo cercano que no debería estar aquí. Luego miró hacia abajo para ver que él y Payu estaban tomados de la mano y Sky estaba presenciando todo. Bueno, amigos, nos quedamos en una parte muy divertida del libro, pero estoy segura que la siguiente parte les encantará. Por favor, comenten si les está gustando la serie y los spoilers del libro. Espero que les haya gustado este video. Nos vemos la próxima. Bye, bye.